Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia hermosa. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a expandir juntos la lección 239, que dice así: Mía es la gloria de mi Padre. Me pasó algo con esta lección y es que al leer la primera invitación, tuve esa sensación con la palabra gloria de no entender qué es gloria. Es decir, hablamos de gloria, no es que no sea una palabra que no usemos nunca, pero me fui al diccionario para abrir un poquito esa palabra y entender a qué se refiere, ¿no? Y entonces dice reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Y también dice majestad, esplendor, magnificencia, persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra u otras. Entonces, hay una de estas, la primera, que habla de las grandes cualidades de una persona y este tema como de las cualidades, ¿no? Mía es la gloria de mi Padre, también podríamos como empezar a expandir en mías son las magnificentes cualidades de mi Padre, las nobles cualidades de mi Padre, las esplendorosas, las majestuosas cualidades de mi Padre, ¿no? Recordemos que Dios es lo inefable, por tanto no tiene cualidades. Y además no tiene cualidades porque recordemos que todo aquello que tiene una cualidad es un objeto, es un fenómeno y por tanto es percibido, es reconocido, es conocido por la conciencia. A eso le llamamos al Padre. Entonces el Padre no puede ser reconocido y las cualidades del Padre no pueden ser reconocidas como objetos en la conciencia porque son el espacio desde el cual experimentamos y vivenciamos todo fenómeno y toda cualidad. Pero sí es cierto que como un recurso pedagógico, sí podemos hablar de ciertos atributos de Dios, ciertas cualidades nobles del Padre, que por supuesto son un recurso pedagógico porque es como que en este vaivén y en este juego de opuestos que el Espíritu Santo requiere para que nosotros nos empecemos a dar cuenta de la diferencia entre Dios y el mundo de los fenómenos. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de cualidades como la presencia siempre presente en contraposición a lo efímero de los fenómenos del mundo. Bueno, fuimos abriendo como muchos a lo largo de todos estos meses, ¿no? Pero es interesante porque es como si estuviéramos como recordándonos que todos esos atributos son nuestros. No es que son de Dios, son lo que somos. Entonces, lo que nos permite es como este pasar de ver los atributos de Dios como algo que admiramos desde fuera a reconocerlos como la descripción misma de lo que somos. Mía es la gloria de mi Padre. Esto no es como un título honorífico. Recordemos que las lecciones del curso son afirmaciones ontológicas. Esto significa que lo que el Padre es no puede sino también ser mío, porque no hay dos voluntades, no hay dos seres distintos entre los cuales repartir o transferir cualidades. Entonces, me gusta esto de mía es la gloria de mi Padre, ¿no? Es como que está recordándonos que todos esos atributos que fuimos experimentando durante estos meses, que fuimos vivenciando, que fuimos comprobando,
son nuestra identidad, es lo que somos. Esto es como dar un paso, ¿no? Entonces, podemos traducir esta frase como mías son las magnificentes cualidades de mi Padre, siempre y cuando entendamos que no son atributos adquiridos, sino como la descripción de lo que somos antes de toda cualidad. La gloria, la majestad, el esplendor, no son características como de este Dios humano que tenemos en la mente, sino modos de decir que el ser, que la existencia, que es una, es ilimitada, es inafectada, es completa en sí misma. Entonces, esta lección es como un llamado a dejar de concebir a Dios como un objeto de devoción, es decir, como que está fuera, y empezar a vivirlo como identidad. Y esto significa reconocer que toda vez que experimentamos presencia, que recordamos hoy, que recordamos lucidez, no es que estamos contactando con Dios, estamos recordando lo que somos en Dios. Entonces, la gloria del Padre no es algo que se nos concede, sino que es lo que se manifiesta naturalmente cuando cesa el intento de tener una voluntad distinta de la del Padre. Y dice, no permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad. Por el contrario, sintámonos agradecidos por los regalos que nuestro Padre nos ha hecho. ¿Sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes Él comparte su gloria? Esto de que con aquellos con los que Él comparte su gloria es muy importante. Y el otro día, de hecho, en una sesión de una vuelta al sol con una de mis clientas, estábamos investigando, no recuerdo qué pensamiento, pero llegamos como a este lugar para observar en las 2 semanas hasta que nos volvemos a ver, y era un lugar de el atributo de la absoluta seguridad en Dios, de soy y no se me quita el ser, absoluta seguridad en Dios, pero lo que hicimos también fue explorar este atributo en otros, porque el ego tanto puede tener concepciones e ideas y estar manufacturando una identidad con respecto a nosotros, pero también con respecto a otros. Entonces, es muy bello esto de eh, que todos estos atributos Él los comparte con todos nuestros hermanos y poder empezar a extender esa visión hacia nuestros hermanos. Como, ¿por qué hago este paréntesis acá con respecto a este tema? Porque veo que muchas veces el camino de desarrollo personal es justamente personal, es como si solamente tuviera que ver con nosotros. Y esto yo ya lo he dicho antes, y a mí me fascina que el curso de milagros siempre está hablando de la filiación. Somos uno en Dios, aparentemente fragmentados en cuerpos. Entonces, tanto puedo hacer mis prácticas de autoconocimiento, de, por ejemplo, saborear el atributo de la absoluta seguridad en mí, pero también cuando estoy proyectando en otro que otro no está a salvo, también empezar a observar cómo es que ese aparente otro también está absolutamente seguro en Dios, ¿no? Y los atributos del Padre, ¿no? Cómo extender esa visión. Y dice, ¿y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos cuando Él ama a su Hijo para siempre y con perfecta constancia, sabiendo que es tal como Él lo creó? Me encanta porque acá tenemos otro atributo, de estos atributos que no son atributos porque no son cualidades de Dios, pero sí le sirven a la mente para contrastar una experiencia, contrastar el vivir bajo el reino del ego o empezar a explorar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Y acá tenemos este atributo tan bello de perfecta constancia. Dios me ama en perfecta constancia. Y lo que decíamos también, ¿no? Cómo es llevar este reconocimiento también a mis hermanos. Y no a mis no a mi mejor amiga, sino a aquellos a quienes nosotros no amamos.
cómo es que esas personas que nosotros hemos catalogado como tóxicas, como personas que no pueden recibir el perdón de Dios, que son culpables, cómo es empezar a ver a estas personas bajo la luz de Dios te ama con perfecta constancia. Y como siempre digo, cuando hacemos estas comprobaciones, cuando vivenciamos estos atributos, obtenemos también evidencias de qué pasa a nivel de la vida manifestada cuando en el único nivel creativo que existe, que es el nivel de la mente, el nivel mental, empezamos a saborear otras ideas, como por ejemplo, frente a alguien que pareciera que tiene el comando para detonarnos todas nuestras peores reacciones, reaccionar y a la vez también extender él te ama en perfecta constancia, ¿no? Tú también eres amado en Dios. Esto no es que es un trabajo solo para mí. Me gusta muchísimo este sabor del curso de milagros que se pierde en muchos caminos espirituales, realmente. Y dice, y bueno, y este atributo de la perfecta constancia es un atributo muy, muy bello que podemos experimentar y comprobar y comenzar a experimentar como nuestra verdadera identidad, porque es re loco porque nosotros en el mundo nos identificamos con lo cambiante, todo el tiempo estamos hablando de nuestros cambios, de lo que cambió, por ejemplo, cuando nos juntamos con gente que nos conoce, hablamos de todo lo que cambió desde que nos vimos la última vez, todo es cambio, ¿no? Entonces, perfecta constancia. ¿Qué es aquello que es perfectamente constante en mí, que tiene perfecta constancia y que por tanto le pertenece a Dios? Entonces, me gusta tanto, ¿no? Como el curso nos invita a salir como de ese microcosmos tan yoístico del trabajo personal, donde todo es yo, mis sueños, yo, mi universo, y expandir el reconocimiento del ser hacia toda la filiación. El ego, incluso en su versión espiritual, convierte la práctica en una empresa individual, o sea, es mi evolución, mi paz, mi despertar. Pero recordemos que el curso de milagros no está entrenando individuos, está deshaciendo la idea misma de individuación. Por eso esta frase, con aquellos con quienes Él comparte su gloria, es tan importante, porque la gloria del Padre no se reparte, no es que se asigna por turnos, es indivisible y por lo tanto es compartida toda la filiación. Y compartir es reconocer que lo mismo que me constituye, constituye a todos. Entonces, esta extensión de la visión hacia mi hermano es la confirmación de la verdad. No podemos conocernos como hijos de Dios si no reconocemos a todos los otros como hijos de Dios, ¿no? Y acá entra como este atributo de la perfecta constancia. En el mundo, todo lo que llamamos amor está sometido al vaivén de las condiciones. Amamos, te amo mientras no me contradigas, te amo mientras el otro se mantenga, o sea, mientras te mantengas dentro del rango de mis expectativas, ¿no? Pero la constancia del amor de Dios en nosotros es nuestra esencia. Dios ama con perfecta constancia porque no puede ver nada fuera de sí mismo. Ese es como el atributo que la mente empieza a reconocer cuando deja de juzgar, ¿no? Entonces, esto de comenzar a practicar, ¿no? Con nuestros hermanos, no es que sea como un ejercicio o una práctica de tolerancia, sino que es una corrección de la percepción, o sea, es permitir que el amor perfecto, perfectamente constante en nosotros, la vida perfectamente constante en nosotros, siempre continua, se extienda a través de nuestra mirada. Y lo maravilloso es que esta práctica tiene efectos concretos en la vida, porque la mente, al elegir ver constancia, empieza a vivir en un mundo, a vivirse en un mundo donde la amenaza pierde realidad. Y la relación con los demás, en los vínculos, etcétera, cambia porque ya no necesitamos defender nuestra integridad frente a nadie, la compartimos. Y ese compartir no diluye nuestra individualidad,
como en una masa impersonal, que muchas veces se dice esto del curso de milagros, sino que libera la individualidad, que es ese aspecto de nuestra mente que está totalmente atemorizado y por tanto en sufrimiento, ¿no? Por eso la perfecta constancia es un atributo precioso para contemplar porque nos devuelve al lugar de lo inmutable, ese punto quieto en nosotros que es la observación perfecta de todo cambio. No les cuento que se me hizo de noche y no veo un choto, porque entre que no veo nada, te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz, unidos en la vida que somos y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Mía es la gloria de mi Padre.
Y ahora te invito a dejar que esta oración se extienda silenciosamente a lo largo de todo el día, a permitir que este silencio en oración acompañe cada gesto, cada pensamiento, cada encuentro, a que dejes que este silencio se mueva con vos, que tu día entero sea una plegaria a cielo abierto y cuando llegue la noche puedas mirar tu día en retrospectiva y reconocer cómo es moverte un día entero comunicándote con Dios. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.